Dios bendiga a mis amadas chicas de fe, un saludo. Estar aquí una vez más con ustedes en este programa familiar. Van a disculpar las disculpas del caso, pero tenemos ahí unos problemitas a la hora de la conexión. Pero ya estamos aquí de nuevo para poder llevar este consejo de parte de Dios a cada una de nosotros. Quiero decirle que esta semana sé que ha sido un poquito ajetreada para cada uno, ¿verdad? Siempre pues tenemos diferentes actividades, pero Dios es bueno, que nos mantiene siempre de pie, luchando, ¿verdad? Y confiando en esas bondades que Él tiene para cada uno de nosotros. Un saludo a aquellas que ya están conectadas y dijeron, ¿qué pasó con el programa? ¿No lo van a transmitir? Aquí estamos, pero tenemos ahí un poquito de problemas ahí con la conexión, pero vamos a comenzar en esta tarde, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, que sea su Espíritu Santo que lo dirija, porque nuestras fuerzas no podemos, pero en las fuerzas de Él sí. Así es que ayúdenme a orar ahí donde estamos y bienvenidas a cada una de ustedes y ayúdenme a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por esa nueva oportunidad que nos da, Señor, de poder dar este consejo, Señor, a cada una de mis hermanas que van a estar conectadas y también a aquellas que lo van a ver en diferido. Gracias, Señor, por ese aliento de vida que nos has dado en este hermoso día. Gracias por nuestra familia, por nuestros hijos, Señor, por todas aquellas personas que conocemos, en las cuales, Señor, estamos orando por muchas de ellas, Señor. Desde ya bendigo este ministerio que dé mucha ayuda para otras personas, Señor. Bendice a sus líderes, a sus servidoras, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a dar comienzo ya al programa, este programa familiar. Si usted ve ahí que no se escucha o no se está viendo, avísenos por favor, porque a veces estando aquí no podemos verlo, pero usted ya que está sí lo logra visualizar. Así que vamos a comenzar en esta tarde y el tema para esta tarde es las 7 columnas de la sabiduría. Y vamos a ver también los 7 principios de la sabiduría, que todo está aquí en la palabra, ¿verdad? Todo está aquí. Y solo está de que nosotros aprendamos a leer detenidamente, ¿verdad? Y despacio para ver qué Dios nos quiere decir en toda su palabra. Así es que bienvenidas a cada uno. Un saludo a la hermana Delia, que por ahí creo que nos está sintonizando en su empleo, ¿verdad? Y un saludo a todas aquellas chicas de fe, a las que nos van a ver también de nuestra iglesia Tabernáculo Misión de Fe. Así es que un saludo para cada una de ustedes. Y vámonos rapidito a Proverbios. Vamos a estar meditando en un número nada más, Proverbios 9:1. Proverbios 9:1. Acompáñenme ahí donde está, por favor. Y dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ahí nos vamos a quedar. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Vamos a ver cuáles son esas 7 columnas, esos 7 principios para poder nosotros obtener la sabiduría que viene de Dios, porque sabemos y entendemos que hay 2 tipos de sabiduría: la animal terrenal que menciona la Biblia, que es la que el hombre, la que el ser humano se ha inventado, y la celestial que viene de Dios, que esa es diferente a lo que nosotros conocemos, diferente a lo que nosotros practicamos. Entonces vámonos rapidito ahí, vamos a desglosar. Siempre me gusta saber qué significa cada palabra, y quiero decirle que la palabra sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios, profundos, que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Me llamó la atención esta explicación acerca de qué es la sabiduría. Y él dice el conjunto de conocimientos amplios, o sea que no tiene un stop específico, sino que es amplio. A medida que usted se mete en buscar qué es la sabiduría, usted va a ir aprendiendo más y va a querer aprender más, porque es amplio, no tiene un fin. Y dice también, y es profundo, que se adquiere mediante el estudio. Cuando usted y yo nos metemos a indagar sobre un tema, a estudiarlo, y cada vez vamos encontrando cosas diferentes, cosas que Dios nos quiere hablar, o quizás ya leímos ese versículo pero no lo entendimos y lo leímos a la carrera, pero lo volvemos a leer y Dios nos dice algo diferente, o nos dice algo nuevo, o nos dice algo que no teníamos conocimiento de eso. Entonces es ahí donde Dios nos va dando esa sabiduría a través del Espíritu Santo, para que usted y yo podamos entender y comprender lo que Dios nos quiere explicar en esta tarde. Entonces vamos a hablar de esas 7 columnas de la sabiduría, esos 7 principios de la sabiduría, que nos van a ayudar a usted y a mí para poder identificar esas situaciones que van a llegar a nuestra vida y cómo nosotros podemos saberlas sobrellevar. No es fácil, porque el ser humano ya por naturaleza tiende a tener su propio criterio, a tener su propio pensamiento, a hacer las cosas como a él le conviene más. Si nosotros vamos al libro de Génesis, en los primeros versículos, cuando Dios estaba creando la tierra, dice que estaba desordenada y vacía, y solo estaba Él y el Espíritu Santo ahí ordenándolo todo.
Pero vemos cómo Dios pone a esta familia, a este esposo y a esta esposa, en este caso Adán y Eva, ¿verdad? Los pone ahí en el jardín del Edén, pero Dios le dijo que había algo que ella no tenía que probar y era del árbol del bien y el mal, ¿verdad? Porque el día que ella probara eso se iban a abrir sus ojos, ¿verdad? Pero el problema es que la sabiduría la ocupamos para lo negativo, no la ocupamos para lo que Dios realmente nos la ha dado a cada uno de nosotros. Dice la palabra que cada uno de nosotros, si no tenemos sabiduría, pidámosela a Dios. Y Él, que es amplio, ¿verdad?, nos la va a dar a cada uno conforme a su misericordia y a aquello que nosotros podamos ver que nos va a servir para poder sobrellevar todas las cargas, todos los problemas, todas las angustias, todo el dolor que quizás en estos momentos usted pueda estar pasando ahí donde nos está sintonizando. Entonces, para hablar de la sabiduría, también dice que es el arte de alcanzar el éxito. Qué importante es que nosotros a través de la palabra podemos ver hombres con mucha sabiduría. No es que no se equivocaron, pero Dios le dio una sabiduría diferente a los demás. Por ejemplo, cuando hablamos de los amigos de Daniel, estamos hablando de jóvenes que eran diferentes a los demás, porque Él mandó a traer a aquellos que fueran amplios en sabiduría, en conocimiento, en ciencia, en astrología y en todas las ramas que involucra la ciencia. Y estos jóvenes fueron aptos y fueron llevados al palacio. Entonces también podemos encontrar a un Salomón, que nos dice la palabra que no hay un hombre tan sabio como Salomón. Y a través de la palabra nosotros lo podemos visualizar. Dice que llegaban a donde él estaba, a ese palacio, y hasta los reyes llegaban a pedir el consejo de él porque tenía tanta sabiduría que Dios le había dado. Y cuando llega el momento de que le toca a él que le den ese regalo, él no pide ni dinero, ni riquezas, ni ser exaltado. Él pide sabiduría, porque él sabía que ya tenía el don de Dios, ya tenía esa sabiduría de Dios, pero él quería más para poder dirigir a un pueblo. Y eso es lo que a nosotros muchas veces como cristianos nos hace falta. Pedimos todo lo material, pedimos todo lo que ven nuestros ojos, pero no pedimos la sabiduría de Dios, que es la que nos evitaría tantos problemas y tantos dolores de cabeza a nosotros como cristianos. Y también aquellos que no son cristianos, porque hay un versículo en la Biblia que está también en el libro de los Proverbios que dice que aquel cuando calla, hasta el necio cuando calla, le es tomado por sabio. Y qué importante es eso, que a veces no hay necesidad de abrir nuestra boca, pero a nosotros nos gusta hablar de más. Entonces dice que es el arte de alcanzar el éxito para llegar a los resultados específicos, para poder lograr nuestras metas. Su asiento es en el corazón. Mire qué importante esto. Si hay algo que nosotros como cristianos tenemos que tener, esa sabiduría en el corazón, porque dice la palabra que del corazón emana todo aquello que nosotros hacemos y pensamos. Entonces, qué importante es tener la sabiduría de Dios. Y el centro de la decisión intelectual y moral. Mire qué bonito. Es el centro de la decisión intelectual y moral. Entonces nuestras vidas siempre van a estar dirigidas en esa parte. ¿Cómo somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos sabiduría de Dios o no tenemos sabiduría de Dios? Si usted no la tiene, pidámosla a Dios. Él es fiel y justo para dar todo aquello que nosotros pidamos. Y qué importante es que nosotros seamos sabios para poder dirigir, para poder gobernar, para poder caminar, para saber actuar, para saber hacer todo aquello que Dios ha mandado. Y vamos a ver uno de las primeras columnas, uno de los primeros principios de la sabiduría es el temor a Dios. Mire qué importante, de esto mana todo. Si usted y yo aprendemos a tener temor de Dios, todo va a ser mejor para nuestra vida y para los que nos rodean. Porque cuando nos equivocamos como seres humanos, cuando nos equivocamos como cristianos, estamos afectando a un 90% a nuestro alrededor por la toma de decisiones equivocadas que nosotros hacemos. Entonces, el primero es el temor a Dios. Y dice en Proverbios 9:10, acompáñenme ahí, vamos a utilizar la Biblia un poquito, todo está en Proverbios. No nos vamos a salir de este libro tan enriquecedor. Entonces, el primer versículo que yo creo que usted vaya es a Proverbios 9:10 y dice así la palabra. Dice ahí, da el sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará el saber. Mire qué importante esto. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará el saber. Qué importante es que usted y yo aprendamos a ser humildes para saber y entender que no lo sabemos todo, que hay otras personas
a nuestro alrededor que saben más que nosotros. Y si hay algo que nosotros a veces perdemos, es esa sensibilidad al Espíritu Santo, es esa mansedumbre que tenemos que tener, es esa templanza que tenemos que tener, que están dentro de los frutos del Espíritu. Y no tenemos esa parte porque creemos que somos sabios y que lo sabemos todo. El hecho que en algún momento ciertas áreas de nuestra vida fueron prósperas, pero no fue por nuestra sabiduría. Salomón sabía que la sabiduría que él tenía se la había dado Dios a él. Él sabía que no era de él. Todo aquello que Dios nos ha prestado, y ya sea nuestros talentos, ya sea esa sabiduría que Dios nos ha dado, le pertenece única y sencillamente a Dios. No nos pertenece a nosotros, pero nosotros nos hacemos maestros de esa sabiduría, cuando la sabiduría dice la palabra que es de Dios, que es celestial, viene de Él. Y en esa sabiduría nosotros tenemos que estar, reposar y aprender cada día. Entonces, vamos a ver el otro principio. El otro principio es la verdad. Qué importante es que usted y yo siempre hablemos con la verdad. Así, muchas veces cuando nosotros decimos la verdad no le vamos a caer bien a la gente. Usted tiene que saber eso y entenderlo. No le vamos a caer bien a la gente porque el que dice la verdad siempre cae mal. El que dice la verdad no está dentro del círculo de todo el grupo. Aquel que dice la verdad siempre es a veces religioso, a veces que se cree más que los demás, pero no. Cuando usted y yo aprendemos a meditar en la verdad, entonces estamos siendo sabios. Usted y yo tenemos temor de Dios y a ese temor de Dios le agregamos hablar y hacer siempre la verdad. Entonces vamos a estar hablando realmente de una sabiduría que viene de Dios. Entonces vámonos ahí a Proverbios 8:7 para que veamos qué nos dice el Proverbio 8:7, para que usted lo tenga, vaya anotando ahí, después usted va a su casa y lo lee detenidamente y va haciendo sus propias conclusiones. No se quede con lo que yo le digo, porque yo no lo sé todo, pero aquí en la palabra sí está la verdad. Entonces dice Proverbios 8:7 y dice así: porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Qué importante siempre hablar con la verdad. ¿Se ha fijado que a veces inventamos cualquier cosa o decimos cualquier cosa solamente para quedar bien con X persona o con X grupo, o quizás en la universidad o quizás en el lugar donde trabajamos? A veces mentimos por tal de que la gente nos acepte, por tal de que la gente diga, ah, pues sí, este es. Pero sabemos que dentro de la sabiduría de Dios no estamos haciendo lo correcto porque estamos mintiendo. Entonces una de las columnas de la sabiduría de Dios es la verdad. Y en el Proverbio 8:7 se lo explica clarito. Y dice, porque mi boca hablará verdad. Mi boca hablará verdad. Qué importante es que nosotros como cristianos aprendamos a hablar siempre con la verdad, ya sea que le guste a la persona lo que digamos o que no le guste, pero siempre digamos la verdad, porque la verdad es la verdad y esa no va a cambiar. Y la verdad siempre está de la mano de la sabiduría de Dios. Entonces veamos nosotros, nos vamos a hacer un examen si de verdad nosotros estamos en esa sabiduría, y vamos a ver las características de alguien que ya practica la sabiduría, eso más al final. Entonces otra de las columnas de la sabiduría de Dios es el amor. ¿Qué nos cuesta a nosotros amar a nuestros semejantes? ¿Qué nos cuesta amar al prójimo? No damos a los demás, no sembramos en los demás, solo nosotros mismos estamos bien y ahí nos quedamos, no ayudamos a nadie, nos fortalecemos. A veces la gente solo necesita que usted ore por ellos, a veces la gente solo necesita que usted le dé un apretón de manos, a veces las personas solo necesitan que usted les mande un mensajito y que se preocupe por ellos. Ayer hablaba con alguien y me decía, gracias por preocuparse por mí, gracias porque siempre está ahí pendiente de mí, gracias porque siempre usted, yo sé que en sus oraciones allí estoy. Entonces qué importante es hacerlo, pero de verdad, porque yo lo puedo decir del diente al labio, pero no lo estoy haciendo. Mas sin embargo Dios sí conoce si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Entonces por eso el temor de Dios va hilado con la verdad y la verdad va hilado con el amor. Entonces esto es una cadenita, no lo suelte de vista para que podamos llegar a la conclusión de todo esto. Entonces dice, en el amor, vámonos a Proverbios 3:3 y vamos a ver qué dice Proverbios 3:3 para que usted tenga una idea más amplia en cuanto a lo que nos está diciendo. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Son dos palabras que nosotros dentro de la sabiduría de Dios tenemos que manejar. Si estas palabras no las manejamos y no las practicamos, no tenemos la sabiduría de Dios, porque ahí está hablando claramente, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad.
átalas a tu cuello. Entonces, qué importante cuando usted y yo hablamos de que tenemos la sabiduría de Dios, se tiene que notar que esa sabiduría está basada en la misericordia y está basada en la verdad. Más adelante vamos a ver cuáles son esas variaciones que a veces nosotros mezclamos, porque mezclamos la palabra con nuestra sabiduría y que no es la sabiduría de Dios. Entonces, qué importante es que cuando nosotros vayamos a emitir un juicio sea basado en lo que la palabra nos dice. Entonces, en ese versículo usted puede ver dos palabritas que son importantísimas, que es la misericordia. Y la misericordia es simple y sencillamente ponerme en el lugar del otro. Porque es bien fácil a veces que nos acusen o acusar nosotros, porque así somos, acusamos, o otras personas nos acusan, pero no nos ponemos en el lugar de la otra persona. Si la otra persona está enferma, no es que está enferma porque está en pecado. Oh, no, es que está pasando eso porque ella es la culpable, algo hizo mal. Cuando nosotros estamos haciendo un juicio que no es el correcto, un juicio que no viene de Dios porque no está hilado con la sabiduría que viene de Dios. Entonces vamos a ver cómo en este versículo 3:3 dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Ya hablamos de la verdad. La verdad es Cristo, la verdad está en la palabra. Si usted y yo no nos salimos de ahí, vamos a tener esa sabiduría de Dios. Y ahí, en el cuarto punto, dice la justicia. Qué importante es que nosotros como cristianos tengamos la justicia de Dios. Qué importante es que aprendamos a ser justos en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos y en todo lo que nosotros podemos realizar, ya dentro, sea dentro de nuestra familia, fuera en la congregación o en la universidad o donde nosotros nos desarrollamos en nuestro trabajo. Qué importante es que seamos justos a la hora de actuar. Entonces, decíamos que el temor de Dios es la primera columna de la sabiduría de Dios, la verdad es la segunda, el amor es la tercera y la cuarta es la justicia. Vámonos a Proverbios 2:9, veamos qué nos dice Proverbios 2:9. Y es tan fácil entenderlo, leerlo, pero lo más importante es hacerlo, o por lo menos ir uno por uno. Quizás alguien me dice: mire, pero es que no tengo ninguno. No se preocupe, que nadie tiene quizás a veces nada, pero tenemos que cada día tratar de hacer lo mejor para complacer a Dios, para que esa sabiduría se nos eche de ver. Y vamos a ver esas características que son importantísimas. Ahí no hay sombra de variación. O la tenemos o no la tenemos. Entonces ahí dice la justicia. Proverbios 2:9. 2:9 dice así: entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Mire qué importante lo que nos dice el libro de Proverbios. Si usted se fija, todos los versículos que le he mencionado están en este libro, que está lleno de tanta sabiduría de parte de Dios para nosotros. Perdón, pero a veces no lo entendemos, a veces no lo leemos, a veces no meditamos en él. Y entonces nos falta la sabiduría, porque no buscamos, no escudriñamos más allá abajito de la letra. Entonces dice el cuarto punto, la justicia. Qué importante es que nosotros como cristianos practiquemos la justicia. Esa justicia que Jesús siempre practicó. Cuando le llegaban a él, a los pecadores, él nunca los acusó. Siempre con un amor los restauró, los ayudó y los exaltó a lo sumo. Pero eso solo lo hace Dios, me decía alguien hace unos días. Gracias. Eso solamente lo puede hacer Dios, sí, pero nosotros, si tenemos la sabiduría de Dios, estamos llamados a restaurar como que si fuéramos nosotros mismos. Pero nosotros nos restauramos como que fuéramos nosotros mismos. Como no somos nosotros y como no son de nosotros, entonces hacemos todo tipo de señalamiento, todo tipo de crítica, todo tipo de cosas malas que puedan salir de nuestra boca. Cuando allí en ese versículo 2:9 nos está diciendo, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Qué es eso de la equidad? Más adelante lo vamos a ver porque ahí están dentro de las características de tener la sabiduría de Dios. Entonces cuando hablamos de justicia, está hablando en todas las áreas de nuestra vida. Yo no puedo decir que soy justo en mi trabajo y no soy justo en la congregación. Yo no puedo decir que soy justo en la congregación y soy injusto en mi casa. La justicia va a desarrollarse desde todos los ámbitos de mi vida, donde yo manejo, donde yo voy todos los días. Por ejemplo, unos vamos al trabajo, otros vamos al banco, otros vamos a pasar consulta, otros llegamos a la congregación. Entonces, desde ahí
Desde que mis pies son puestos fuera de mi casa, desde ahí yo tengo que empezar a practicar la justicia. Y decíamos que el temor de Dios sería el primero, la verdad sería la tercera, el amor sería el cuarto y la cuarta es la justicia. Qué importante es que aprendamos a ser justos en todas las áreas, en todo aquello que hacemos, en todo lo que hablamos, en todo lo que decimos y en todo lo que vemos. Porque alguien me decía, mire, pero ¿qué tan justo tengo que ser yo a la hora de ver? Sí, porque dice la palabra que mis ojos son las puertas, esas lamparitas que alumbran mi alma, mi cuerpo. Y si mi cuerpo está en tinieblas, todo va a estar en tinieblas. Entonces, qué importante es que yo cuide hasta mis ojos. Cuido hasta mis ojos. Vámonos al quinto punto. Y mire qué importante es el quinto punto. Y nos vamos ahí a Proverbios 2:5. Y el quinto punto es el conocimiento y el entendimiento. Mire, conocimiento y entendimiento. Y dice el Proverbio 2:5, para los que van sintonizando, estamos hablando de las 7 columnas de la sabiduría o los 7 principios de la sabiduría de Dios. Entonces dice ahí, el conocimiento y el entendimiento, Proverbio 2:5. Y vámonos ahí, dice la palabra así. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces entenderás el temor de Jehová y el conocimiento de Dios. Qué importante es que cuando nosotros encontramos el conocimiento que está aquí en la palabra, ¿sí? Está en la palabra de Dios. Cuando nosotros encontramos el conocimiento, entonces acompañado del conocimiento va el entendimiento. O sea, no son separados, tienen que ir juntos, ¿sí? Así como estamos hilando estas 7 columnas o 7 principios de la sabiduría, o para tener esa sabiduría de Dios. Entonces todo va juntito, es como una cadenita. No pueden ir separados. No puedo yo decir, es que yo solo tengo amor, pero no tengo verdad. O yo puedo decir, yo tengo temor a Dios, pero no tengo amor al prójimo, no tengo verdad en mi boca, o no soy justo. No, es una cadenita que tenemos que nosotros ir hilando. Entonces, en el quinto punto dice que es el conocimiento y el entendimiento. Qué importante es que nosotros no nos quedemos con lo que nos dicen o con lo que escuchamos, sino que nosotros como verdaderos cristianos tenemos que ir más allá y escudriñar nosotros y buscar nosotros. ¿Será verdad que lo que dijeron hoy es verdad? ¿Será verdad que esos textos que mencionaron están en la palabra? Búsquelos, medítelos despacio y va a ver que ahí está todo lo que estamos hablando en esta tarde. Entonces, cuando habla ahí del conocimiento y el entendimiento, cuando usted se mete en la palabra y usted va buscando esas perlitas que están escondidas ahí, entonces viene el verdadero entendimiento para usted. ¿Y qué es ese entendimiento que yo tengo que tener? Ese entendimiento que venga de Dios. No mi entendimiento, porque mi entendimiento nunca va a ser igual al de Dios. Nosotros pensamos y actuamos totalmente diferentes. Es Dios trabajando en nosotros. Si nosotros lo dejamos, que a través del Espíritu Santo, Él va a trabajar en usted y en mí para que cada día vayamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es que a veces nosotros decimos, bueno, ya tengo tantos años de conocer a esta persona y no ha cambiado. Claro, porque todavía no tiene ni el conocimiento, ni tampoco tiene el entendimiento de Dios. Entonces, qué importante, el temor de Dios, la verdad, el amor, la justicia, el entendimiento y el conocimiento de Dios. Entonces, qué importante es que todo eso nos lleva a un solo concepto, que es la sabiduría de Dios. Vámonos al siguiente, son 7 puntos, no hemos terminado. Y el siguiente es el discernimiento. Qué importante es tener el discernimiento de Dios en nuestra vida. Hay muchos que tenemos años de ser cristianos y no hemos aprendido a discernir lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. No a todo le podemos decir amén. No a todo podemos decir sí, sí, no. Usted primero, antes de decir amén, tiene que meditar a qué le va a decir amén. Porque no a todo le podemos decir amén. No todo lo que escuchamos, no a todo lo que vemos, no todo lo que yo creo, porque mi sabiduría no es igual a la de Dios. Entonces, cuando está hablando ahí del discernimiento, mire lo que dice Proverbios 4:7. Vámonos a Proverbios 4:7, le dije que íbamos a ocupar la Biblia un poquito más. Y para que vean que somos bíblicos, que no nos salimos de la palabra, por eso
le traje todos los versículos para que usted lo compare de una forma más despacio ahí en su casa, ¿verdad? Cuando tenga un poquito más de tiempo y usted los pueda discernir con la sabiduría que Dios le va a dar. Entonces, vámonos al discernimiento. Proverbios 4, 7. Mire lo que dice ahí. Y dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Mire qué importante, me llamó la atención este versículo porque Dios nos da esa sabiduría para que usted y yo podamos hacer las cosas bien. Pero somos nosotros, con nuestro libre albedrío, que torcemos el camino que Dios ya tiene trazado para nosotros. Somos nosotros que con nuestra falta de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría de Dios, de temor de Dios, de falta de amor, de falta de verdad, de falta de justicia en nuestra vida, torcemos el camino que Dios ya tenía trazado para nosotros. Dios, desde el momento en que lo recibió a usted como su hijo, ya tenía trazado un propósito y un llamado para usted. Algo especial para su vida y lo más importante, único, porque todos tenemos un llamado único de parte de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando hablamos del discernimiento, dice ahí, Proverbios 4:7, dice, sabiduría ante todo, punto y coma, y hay un punto y una coma. Cuando haya punto y coma, deténgase, porque dice ante todo. O sea, las riquezas son buenas, sí, pero si no tengo sabiduría, las voy a perder. ¿Sí? ¿El estudio es bueno? Sí es bueno el estudio. Pero si a mí no me gusta lo que yo hago, o yo no soy un buen empleado a la hora de ejercer mi licenciatura, mi posgrado, mi HP, yo no sé qué tanto estudio pueda tener usted, de nada me va a servir. Entonces, qué importante es ante todo, dice, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones. Porque fíjese que he observado que a veces nosotros pedimos cosas materiales para nuestra vida, pero cuando tenemos las cosas materiales no tenemos la sabiduría de Dios para conservarlas. Y cuando las perdemos decimos, no, es que no era de Dios. Sí era de Dios. Tú no supiste administrar. Tú no supiste dirigir lo que Dios te había dado, porque si Dios te da una empresa, si Dios te da un negocio, Él te lo está dando porque Él sabe que tú eres capaz de administrarlo. Pero como dice aquí, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y ya dijimos que la sabiduría va de la mano con el temor de Dios, con la verdad, con el amor, con la justicia, con el conocimiento y el entendimiento. Y vamos con el discernimiento. Y ahí en el discernimiento dice esto. Y sobre todas tus posesiones. ¿Cuáles son nuestras posesiones? Ya tenemos posesiones. Sí, fíjese que yo ya tengo un carrito, ya me voy solo para la playa, ¿verdad? También fíjese que ya logré mi universidad, ya tengo un buen trabajo. Entonces, sé un buen empleado. Si ya tienes un carro, no salgas mucho de noche, cuida tu carrito también. Pero, ante todas esas posesiones que Dios te puede haber dado, adquiere la inteligencia, porque perdemos las bendiciones de Dios por falta de sabiduría y falta de inteligencia. Por eso perdemos las bendiciones de Dios, porque Dios tiene bendiciones para todos nosotros, pero nosotros no sabemos aprovechar eso que Dios nos ha dado. Entonces ahí es donde, cuando ya pasan los problemas y vienen las situaciones adversas, le echamos la culpa a Dios. Y cuando ya no las cosas no funcionaron, es que tú, Señor, tú tuviste la culpa quizás en esto, porque no me advertiste, porque no, es que Dios ya te da el consejo, pero tú no fuiste inteligente, no tomaste esa sabiduría de Dios, sino que te dejaste llevar en tu propia sabiduría, en la que dice la palabra, animal, terrenal y diabólica. Qué tremenda esa sabiduría, otro día la vamos a estudiar también, para que veamos cuál es la diferencia entre las dos, la sabiduría de Dios y la sabiduría del enemigo. Vamos a estudiarlas también para aprender. Entonces, cuando vemos que en el discernimiento tenemos que tener discernimiento de Dios, cuando Él ya nos da algo y nos da posesiones, o nos da culminación de estudios, o culminación de universidad, o lo hizo nuestro sueño realidad, ir a otro país, o viajar, o casarte quizás, o bueno, yo no sé cuál es tu sueño, pero cuando ya te dio ese sueño, a través de la fe, a través del temor de Dios, a través de la verdad, a través de la justicia, a través del conocimiento, a través del entendimiento y a través del discernimiento, ¿qué estás haciendo con eso que Dios te dio? Entonces no tenemos la sabiduría de Dios y entonces nos metemos en gran problema, porque las cosas se pierden por falta de sabiduría, por falta de inteligencia.
No es que tú vas a ser pues un astronauta, ¿verdad? O aquellos grandes hombres de la historia que han dejado un legado impresionante, como por ejemplo Charles Darwin, que fue uno de los mejores científicos, ¿verdad?, a nivel mundial del cual se habla, o otros escritores, por ejemplo, famosos como William Shakespeare y todos ellos que escribieron obras excelentes. Y no es esa sabiduría a la que Dios se refiere a una sabiduría de parte de Él, porque tú puedes tener conocimiento en ciencia, tú puedes tener conocimiento en matemáticas, tú puedes tener conocimiento por ejemplo, en que tú eres un ingeniero, por ejemplo, pero tienes habilidades especiales que Dios solamente te ha dado a ti, pero no estamos hablando de esa sabiduría, estamos hablando de una sabiduría más allá de la inteligencia, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, y cómo hago esa diferencia, ¿verdad?, entre ese conocimiento y esa inteligencia, ¿cómo hago esa diferencia para saber que es una sabiduría que viene de Dios? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿realmente no hemos estado haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer? Hemos estado haciendo nuestra propia sabiduría, nuestro propio intelecto lo hemos ocupado para poder sobrellevar lo que Dios nos ha dado. Entonces, como sexto, vamos a ver la prudencia. Una de las columnas de la sabiduría, uno de los principios de la sabiduría es la prudencia. Yo no puedo meterme a hacer negocios sin antes, dice la palabra, nadie se pone a construir sin antes ver los gastos. Tenemos que ser prudentes, a veces somos muy impulsivos y queremos meternos en cosas que Dios no quiere que nos metamos. Tenemos que primero valorar el terreno. La prudencia va de la mano con el discernimiento. El discernimiento te va a advertir, el discernimiento te va a orientar para que tú tengas una prudencia que viene de Dios. Entonces, cuando yo soy prudente, yo sé que quizás en lo que yo voy a invertir no es lo correcto. O el paso que voy a dar, por ejemplo, de casarme, no es el correcto, porque ya vi cosas que no me gustaron, pero las dejé pasar. O, por ejemplo, o yo me quiero ir para otro país, por ejemplo, ¿verdad? Pero me quiero ir de mojado, y eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tenemos el discernimiento de Dios y somos prudentes, entonces nosotros aprendemos a tener esa sabiduría. Y vámonos a Proverbio 8.5. Vamos a ver qué nos dice Proverbio 8.5 para los que tienen ahí la Biblia en la manita. Yo sé que hay algunas que ahí la tienen y van confortando. Así que Proverbios 8.5 dice así: entender, oh simples, discreción. Mire, punto y coma, y hay un punto y una coma. Cuando habla de discreción, está hablando específicamente de eso. Discreción, tranquilo, sé prudente, sé sensato a la hora de tomar decisiones para evitarte problemas. Nosotros pensamos de una manera, pero Dios piensa de otra. Mi sabiduría jamás se va a comparar a la sabiduría de Dios, porque nosotros tenemos un entendimiento bastante reducido en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo celestial. Mas sin embargo, Dios, que es amplio en misericordia, te la puede dar a ti y a mí, a quien se la pida, Dios se la va a dar. Como Salomón, que no pidió riquezas, ni honra, ni nada, sino que él pidió simple y sencillamente sabiduría para dirigir a un pueblo. Ya él era sabio, ya por naturaleza Dios le había dado ese don de sabiduría y ese don de ciencia, ya le había dado todo eso, pero él quería más todavía. Entonces quiere decir que la ciencia no tiene fin, es algo que Dios te da, y entre más tú quieres, él más te va a dar, más te va a dar, más te va a dar, porque le pertenece a él, esa sabiduría que viene de él. Entonces, cuando hablamos en Proverbios 8.5, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. A veces nuestra necedad, a veces la falta de cordura nuestra hace meternos en graves problemas, hace que tomemos decisiones equivocadas y aceleradas, donde Dios no tiene nada que ver, y cuando nos metemos en el problema le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Tomamos decisiones que Él no nos preguntó, nos cambiamos de trabajo sin antes preguntarle a Dios: Señor, ¿estás de acuerdo que me cambie de trabajo? ¿Ya es el tiempo de cambiarme de este trabajo o tengo que esperar todavía un tiempo? Si tú todavía en el trabajo que tú tienes no has aprendido a ser fiel, si tú no has aprendido a ser honesto en tu trabajo, si tú no has aprendido a trabajar, esté o no esté tu jefe, te falta mucha sabiduría de Dios. Sencillamente como eso. Porque el verdadero, aquella persona a la cual yo empleo, por ejemplo, esté yo o no esté, él va a trabajar, porque él no está trabajando para mí, está
está trabajando para Dios. Y él sabe que cuando yo trabajo para Dios, entonces él sabe, dice la palabra que él pone el querer y el hacer en el ser humano. Entonces, cuando no hay necesidad que yo lo vea, Dios va a poner en mí que yo le dé un regalo a esta persona. ¿Por qué? Porque él ya lo vio trabajando en lo secreto. Entonces, esa es la diferencia en tener esa sabiduría de Dios, que esté o no esté mi jefe, yo voy a hacer lo correcto. Estén o no estén mis papás, yo voy a hacer lo correcto. Esté o no esté mi esposa o mi esposo, yo voy a hacer lo correcto, porque ya tengo la sabiduría que viene de Dios. Miren qué importante este pedacito que le acabo de explicar. Y está en ese versículo 8:5. Entonces, cuando estamos hablando ahí exactamente de este tema importantísimo para nosotros, pero que no le tomemos cuidado, y es a la sabiduría que viene de Dios. 8:5, ahí puede usted ver: entendedo simple discreción, y vosotros necios entrar en cordura. A veces no entramos en cordura aún estando en las congregaciones. Seguimos cometiendo errores. Y alguien me dirá, mire, pero es de humanos cometer errores. Sí, es de humanos. Pero de ti y de mí depende hasta dónde nosotros queremos llegar. De ti y de mí depende practicar la sabiduría que viene de Dios o no practicarla. Practicar estos principios que ya dije que son 7, los que les he mencionado, 7 principios, y que están en la palabra y en un solo libro se los he puesto todos, porque están en otros libros también. Pero yo se los quise poner aquí para que usted sea más fácil y los encuentre rápido. Y hay 7 principios tan importantes, pero hoy vamos a ver algo también que es súper importante. Son las características de una persona con sabiduría. Características de una persona con sabiduría. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que soy sabio. Se me tiene que notar. Mis características van a decir si yo soy sabio o no soy sabio. Entonces váyase ahí rapidito, Santiago 13. Y qué importante es que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, practicamos la sabiduría. Y alguien me decía, mire, pero de este tema casi nadie habla, me dice. Solo usted ha hablado de este tema. Sí, porque es un tema un poquito así, para alguien quizás dirá, ay, qué aburrido hablar de la sabiduría, ¿verdad? Porque podríamos hablar de otro tema, pues, de familia. Pero por no tener sabiduría, echamos nuestras familias al fango. Por no tener sabiduría, arruinamos a nuestras familias. Por no tener sabiduría, nos equivocamos. Y nuestros hijos, nuestra familia tiene que pagar el precio de nuestros desvaríos por falta de sabiduría. Así sencillamente. Por falta de sabiduría, perdemos el negocio. Por falta de sabiduría, nuestros hijos se pierden. Por falta de sabiduría, perdemos el hogar. Por falta de sabiduría, perdemos todo aquello que Dios nos ha dado con el favor de Él. Entonces, vámonos a Santiago 13, y vamos a ver qué nos dice ahí, rapidito. Solo es un versículo que vamos a leer para que usted tenga un conocimiento un poquito más diferente y usted vea que todo está aquí en la palabra. Dice así: quien es sabio, entendido entre vosotros, muestre. Fíjese lo que dice el versículo. No es que dice que se me va a anotar, no, yo tengo que mostrarlo. Los demás lo tienen que ver en mí, ya, en cada uno de ustedes. Entonces dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué dice? En sabia mansedumbre. ¿Y qué es eso de sabia mansedumbre? Yo me puse a leer un ratito ese versículo y la verdad es que a veces no somos sabios y menos mansos, no tenemos nada de mansedumbre nosotros. Los dones del Espíritu no se nos notan y los frutos menos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de características de una persona que tiene la sabiduría de Dios, aquí está, en Santiago, ese versículo se lo resume todo. Pero yo le voy a dar unas características que usted tiene que notar cuando una persona tiene sabiduría. Vámonos rapidito a la sabiduría de Dios. Y dice que la sabiduría es la santidad. Y ese apartarme para Dios, en todo el sentido de la palabra, no solamente cuando estoy en el culto, no solamente cuando me ven mis papás, cuando me ven mi mamá, no, en todo el sentido de la palabra. Yo me voy a apartar para Dios cuando esté en la universidad con mis amigos, ¿verdad? Y empiecen a costar chistes rojos, yo sé que me tengo que apartar. Yo sí tengo la sabiduría de Dios. Si yo, por ejemplo, estoy en un lugar donde están mis amigas con las que ellas me conocen y yo las conozco a ellas, pero ya se empiezan a hablar temas que no van de acuerdo ya a mis principios y a mis valores, entonces yo disimuladamente voy a ir
tratar de poniéndole fin a esa salida o a ese cafecito que me fui a tomar con alguien. ¿Por qué? Porque no me está abonando en nada. No me está dando nada de sabiduría, al contrario, me está poniendo peor de lo que ya somos, ¿verdad? Entonces, la santidad que viene de Dios. Entonces, cuando una persona tiene la sabiduría de Dios, es una persona que practica la bondad. Una persona que practica la bondad. Qué difícil en esos tiempos encontrar personas bondadosas que ayuden al que necesita, no importa quién sea, no importa dónde esté, no importa lo que esté, no, le ayudan, y no solamente con cosas materiales, sino con oración, que es lo que más en esos tiempos se necesita. Entonces, cuando hablamos de una persona con sabiduría, estamos hablando con una persona bondadosa. ¿Ya somos bondadosos nosotros? ¿O nos hace falta mucho para ser bondadosos? ¿Nos ponemos en el lugar del otro o ni nos acordamos del otro? ¿Cómo somos nosotros? Entonces, también dice que la sabiduría tiene que ser pura. ¿Pura por qué? Porque la pureza viene de Dios. Lo que yo veo con mis ojos, lo que yo pienso, lo que yo deseo, todo es parte de mi pureza. Todo es parte de lo que el Espíritu hay en mí. Y si yo constantemente estoy viendo lo que no tengo que ver o escuchando lo que no tengo que escuchar, entonces yo no tengo pureza. Ni de los ojos, ni mucho menos interna. Entonces yo necesito tener una pureza para poder demostrar esa sabiduría de parte de Dios en mi vida. Otra de las cosas importantes es una persona que sirve a los demás. Qué importante es una persona que tiene la sabiduría de Dios, es que se da, que se entrega a los demás y le sirve a los demás. No solamente se va a aprovechar de eso, sino al contrario, les sirve, les ayuda en aquellas áreas que las personas quizás puedan necesitar. Un día de estos hablaba con alguien y me decía, fíjate que tengo este problema, ¿verdad? Tengo este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? Necesito un consejo tuyo. Y yo le decía, ¿ya le preguntaste a Dios que ya no vas a estar en este lugar? Sí, ya le preguntó. ¿Y qué te dijo? Que estaba bien. ¿Y qué vas a estar haciendo en el otro lugar donde estés? Exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia de estar en este lugar y en el otro lugar? Le digo yo. Porque los dos están sirviéndole a Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que aquí siento paz y aquí no. Ahí está el problema. Entonces, yo necesito tener esa bondad, esa pureza, ponerme en el lugar del otro, y también necesito ser dócil. Yo no puedo ser una persona áspera, y si yo no tengo docilidad en lo que yo pienso, en lo que yo hago, entonces no puedo ponerme en el lugar del otro. Yo tengo que tener un corazón lleno de misericordia, lleno de amor, para poderme poner en el lugar del otro. Y el otro sería la compasión. Somos compasivos nosotros. Ya somos compasivos, ya se nos nota que tenemos compasión con los demás. Ya son nosotros que somos imparciales nosotros. Imparcial quiere decir que aunque tú sepas que lo que tú estás defendiendo es verdad, tú no vas a cambiar de opinión para quedar bien con nadie. Tú vas a defender la verdad, no importa quién sea el que lo esté preguntando, así sea tu jefe, así sea el pastor, así sea tu mamá, así sea quien sea el presidente de la república. Tú siempre vas a decir la verdad, imparcial. O sea, una sola palabra, sí, no, de ahí para allá ya todo lo demás ya no vale. Eso es ser imparcial y sincero. Qué importante es que nosotros como cristianos aprendamos a ser sinceros en todo lo que hacemos, en el lugar donde estamos. Para poder nosotros tener esa sabiduría de Dios, necesitamos practicar todas estas cosas. La sabiduría, alguien me dirá, mire, la sabiduría yo no la tengo, pero si no la tiene, pídale a Dios, Él se la va a dar. Ya, Él se la dio a Salomón, también a usted se la va a dar, solo pídala. Antes de pedir cosas materiales, pídele a Dios sabiduría para que pueda administrar lo que Dios ya le dio. Eso tenemos que ser sabios en esa área. Entonces, yo espero que este tema le haya servido. Créanme, cuando yo lo leí me sirvió mucho. Me abrió los ojos a muchas cosas que quizás creemos nosotros que las estamos haciendo bien, pero no las estamos haciendo bien, ¿verdad? Y a la primera que le hables a mí. Así que un saludo a todas mis hermanas. Vamos a llegar hasta aquí. Un saludo a todas mis hermanas que estuvieron conectadas. Hoy no estuvo Wendy conmigo, ¿verdad? El próximo miércoles va a estar ahí anotándome a todas. Siempre estoy orando por ustedes. A veces quizás no le digo sus nombrecitos, pero siempre las menciono en general, chicas de fe y todas aquellas que escuchan siempre. Ahí las tenemos en oración. Vamos a llegar hasta aquí con este tiempo. Vamos a orar para dejar ese tiempo en las manos de nuestro Dios. Y ayúdeme ahí donde está. Señor, te damos gracias
por esa nueva oportunidad, Señor, de vida que nos diste. Desde ya bendigo a cada una de mis hermanas, Señor, que estuvieron conectadas, aquellas, Señor, que no pudieron por alguna razón, Señor, pero que al final lo ven en diferido. Señor, derrama bendición sobre cada una de ellas, sobre cada petición mandada a este ministerio, Señor, que también tiene su ministerio de oración e intercesión. Yo te pido, Padre, que tú cumplas todas las peticiones de ella, Señor, y aquel que esté enfermo por el poder de tu palabra pueda ser sano. Así también te suplicamos por cada aquella que estuvo pendiente del programa, Señor, bendice a cada familia representada. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un saludo para todas. Las veo el próximo miércoles. Hasta luego. Bendiciones a todas. No sé cómo finaliza.